Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Amén, lo recibo. ¿Cómo está esta más bella flor? Una iglesia consentida, la amada de mi Señor. Cristo bendito, alabado sea el Señor, mi Dios y Salvador, Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Señor nuestro, y que nos dio hoy la dicha de poder compartir entre nuestros hermanos, por lo cual clamamos Abba Padre. Es un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes compartiendo la buena palabra de Dios. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. La gracia de Dios nos guía. La gracia de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia y la que nos hace tener un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Por eso clamamos gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Así que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos Abba Padre, al Dios de la gloria. Recibo en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, pues que hoy en el amor de Dios estaremos activos para oír la buena palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar? El Señor nos habla hoy de los siglos venideros. Ya entramos en los siglos venideros. Muy importante, los siglos venideros. Recordemos que en todo momento hay ministros hablando por todo el mundo de las cosas que están ocurriendo y lo que está, las noticias que están ocurriendo ahorita con presidentes, gobernadores y alcaldes, pues nos demuestran a nosotros y científicos y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues nos demuestra que estamos en los tiempos señalados por el Padre. ¿Qué estaba en el tiempo señalado por el Padre? Estaba el tiempo del fin y los siglos venideros. Entonces, muy importante conocer un poco de los siglos venideros. Miguelito, dile a mamá que active su teléfono, que estamos en live, porfa. Así que activos, benditos y benditas de Dios, que estamos pues creyéndole a Dios. Y eso es creer. Creerle a Dios es estamos creyendo en gracia. Porque le estamos creyendo a Dios. Muy importante, hemos estado hablando de los 10 mandamientos. ¿Y por qué son importantes los 10 mandamientos? Queridos hermanos, nunca respetaron los 10 mandamientos como hoy el Señor nos está revelando en estos siglos venideros, lo importante que es respetar los 10 mandamientos. O sea, ni siquiera conocemos o conocíamos bien los 10 mandamientos. Y hoy pues el Señor nos los está revelando para que nos entre por aquí y nos llegue al corazón. Los siglos venideros. Muy importante lo que el Señor hoy, nuestro Dios, nos habla.
Así que damos gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, Padre de gloria y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Damos gracias también por los profetas. Damos gracias por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel. Damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales desde Abraham hasta Juan el Bautista. Esos son los únicos profetas, porque la ley, toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. De ahí para allá no hay más profetas. Está escrito en el libro histórico de Mateo capítulo 11, del 11 al 15. Muy importante nosotros prestar atención a lo que el Señor en verdad, la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Vamos comprendiendo? Así que hoy el Señor nos está aclarando los siglos venideros, gracias a Dios por nuestro Señor Cristo bendito que entregó su vida por nosotros. Gracias a Dios por los apóstoles que dieron testimonio de ellos. Gracias a Dios por Abraham, Noé, Job y Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, como misterios que hay en este estudio y que el Señor no los revela, porque Él saca todas las cosas a la luz para su gloria y su honra. Damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por la salud que hoy le da a todos los enfermos que están en este live, que entran en este live y que estaban solicitando el apoyo de Dios en salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual. Recibo que Dios hoy, el Espíritu Santo de Dios, la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado para hacer esos hermosos milagros para que recibas salud hoy, física, económica, moral y espiritual. Actívate porque el Señor va diciendo y haciendo las obras, porque la gloria es de Él, Señor, para su gloria y su honra en nombre de Cristo. Ciertamente tenía que llegar el fin de los siglos para que entrara en vigencia los siglos venideros, como en su efecto. Podemos recordar un episodio de el 21 de diciembre del 2012. Hubo algo que fue y que vino acompañado con grandes cosas, como fue que se pusiera de acuerdo los teólogos, los mayas, los aztecas, los astrólogos, todos estuvieron de acuerdo en algo, que el 21 de diciembre del 2012 era el fin de algo. Bueno, fue el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Y se entró a un nuevo ciclo, los siglos venideros. Por eso en el 2013, desde el 2013 para acá empiezan a ocurrir una serie de eventos que son muy notorios. A uno le llamaron a algunas cosas calentamiento global, entraron las guerras, que si guerra económica, que si guerra mediática, que si guerra eléctrica, y así sucesivamente se le llamó que entraron las guerras. Han habido temblores, rumores de guerra. Todo lo que está escrito, pues ha ocurrido, ha estado ocurriendo delante de nuestros ojos y muchos ni siquiera cuenta se dieron de que ya estaba ocurriendo la palabra de Dios. Hubieron animales que caminaron en círculo, aves que se trasladaban de un lugar a otro, hubo más momentos de
de eclipse solar, eclipse lunar. Han ocurrido muchas cosas que llaman mucho la atención. Por eso, queridos hermanos, pues comprendemos que lo que está escrito en la, valga la redundancia, en las Sagradas Escrituras, pues no es falso. Antes que ocurriera, ya Dios las había hablado para que nosotros tengamos conciencia de que es el Dios verdadero y algo que no han podido hacer otros dioses, o que ellos llaman o conocen como dioses, como Buda, como el Zeus o cualquier otro dios de esos mitológicos, etcétera. Queridos hermanos, es muy importante que nosotros empecemos a prestarle mucha atención a la palabra de Dios para obedecerla. Ciertamente hemos actuado por ignorancia o incredibilidad en deshonrar a Dios y hacer que se sienta mal. Y en ese malestar que hemos creado a nuestro Creador, Él ha estado airado, y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, desde el principio podríamos decir. Pero algo que tenemos que entender ahorita es que tenemos la oportunidad de mejorar las cosas. Ciertamente, si el hombre no cambiase, el mismo hombre destruiría el mundo. Y prácticamente como si Dios le hubiese dado el poder, pero por supuesto que le dio un poco de sabiduría para hacerlo, pero no le da el poder para hacerlo, porque la misma palabra de Dios pues dice: porque la misma palabra de Dios nos hace saber en el Salmo 37 que los benditos de Dios heredarán la tierra. Y como los benditos de Dios van a heredar la tierra, pues sería imposible que Dios le permitiera al hombre destruirla. El hombre puede tener sus bombas nucleares, pero la última palabra la toma Dios. Y aunque todas estas cosas ocurriesen, nosotros conocemos por la gracia del Señor que la vida eterna la tenemos en el único Dios verdadero. Y que si ocurrieran esto, simplemente destruirían el cuerpo, pero el espíritu volvería con Dios. Y vendríamos otra vez cuando Dios lo dispusiera en otro cuerpo. Así que la gracia de Dios nos advirtió de todas estas cosas que están ocurriendo, y por eso nosotros, pues, lo que conocemos esta gracia, damos toda la potestad sobre Dios todopoderoso y eterno, como está escrito en Deuteronomio 32:39, que dice: yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida y yo soy el que la sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Para que nosotros podamos entender que somos simplemente un vaso de barro creado por Dios. Todos los componentes que tenemos en el cuerpo son de la tierra, y a la tierra van a volver en el tiempo determinado por el Padre. Pues según el libro histórico de Hechos, capítulo 17, Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Así que, ¿dónde nacimos y qué tiempo estamos en la tierra y de dónde salimos? Lo tiene ya Dios predestinado. Y también tiene predestinado si estamos aquí o estamos allá. Así que, conociendo todas estas cosas que son reveladas ahora en el tiempo de los siglos venideros con mayor énfasis, porque teníamos chispas, a través del tiempo hemos tenido chispas de estas cosas, pero ahora es como si nos dieran
rompecabezas y empezáramos a armarlo y ya tendríamos ya casi todas las piezas armadas para comprender la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. O sea, como está escrito en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Hay que darle esa utilidad. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea y esté perfectamente preparado para toda buena obra. Un hombre que está preparado para toda buena obra no utiliza el poder de la fuerza nuclear para hacer un arma destructiva, sino que al contrario, lo hace para hacer generadores de electricidad o plantas eléctricas o para usarla para el bien, no para el mal. Es como las plantas de marihuana que la utilizan, que es una planta medicinal, pero la utilizan con otros términos y causa adicción y le causa daño a las personas. Por eso, a veces, cuando tenemos falta de conocimiento por las cosas, termina causando un daño en nosotros y a terceros. ¿Por qué? Por no usar bien las cosas. Pero para eso son las Sagradas Escrituras, para que todo hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Lamentablemente, pues muchos la han tomado más bien como ocasión de adueñarse de la vida personal de las demás personas. No le han sacado el provecho que verdaderamente ella tiene, sino que lo han agarrado más bien para mal. Bueno, para la gloria de Dios, Dios tenía preparado un pueblo, el cual Él y solo Él lo iba a levantar y hacerlo a semejanza de Él. Ese pueblo es el que hoy se está levantando, con un conocimiento pleno en lo que a Dios se refiere, para acercándose al trono de su gracia y conociendo y actuando, predicando con su proceder por medio de la palabra de Dios. Ese pueblo se está ya levantando. Y ahí es donde está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en ellos se manifiesta el Espíritu Santo de Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, cuando entendemos lo que está escrito en Gálatas 4:6, Romanos 5:5, entendemos que el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. Ahora, como está escrito en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, se está simplemente despertando. Como está escrito, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo hoy está entre nosotros. Se ha aparecido por segunda vez sin relación con el pecado. Por ejemplo, el que conoce la gracia del Señor sabe que el pecado fue quitado, porque el pecado entró por la ley y por el pecado la muerte. Así que al Cristo cumplir la ley de Dios, el Espíritu Santo, que fue el que resucitó de los muertos, queda entonces la ley de Moisés abolida y entra a la palestra lo que siempre debió de entrar, que es por medio de la fe, la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Porque el Señor nuestro Dios, para perfeccionar al hombre, no necesitaba 603 mandamientos, sino que con estos 10 mandamientos hace perfecto a todo ser humano. Con el primer mandamiento nada más tenemos, porque amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es demostrarle a Dios que le amamos.
Así que de ahí nos vamos a ir perfeccionando esto y vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, para hacer una honra para Dios Padre. En nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. Es este el tiempo en que las promesas se cumplen de todo aquello que habló Dios por los profetas. Una de las promesas más importantes es la inmortalidad, que llega por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito y la transformación por medio del conocimiento del Espíritu Santo que está en Él, en el amor de Dios y el cual fue derramado en nuestros corazones. Gracias a este conocimiento podemos hoy decir con certeza que somos y seremos para siempre bendecidos con toda bendición. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 19 al 26. Si en esta vida solamente esperamos que venga Cristo de Nazaret otra vez, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 15, 19 al 26. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron, no de los que duermen, de los que durmieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el primer Adán, también por un hombre, Cristo resucitado, entró la resurrección de los muertos, Cristo de Nazaret. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, vino Cristo, se entregó su cuerpo, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, bajó y trajo dones a los hombres. Entonces ya en su venida, luego el fin, que ocurrió el 21 de diciembre del 2012, cuando empezó a todo este conocimiento a florecer en el jardín de Dios. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Por ejemplo, hay muchos hermanos que todavía están esperando el Espíritu Santo. No han entendido lo que dice Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Algunos están esperando a Cristo que venga para el perdón de pecados, pero lo cierto es que si Cristo se entregó
al 26. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Les decía que ya Cristo vino, porque recordemos que Él vino, entregó su cuerpo para ser crucificado por nuestros pecados. Luego volvió al Padre y luego bajó a traer dones a los hombres. ¿Por dónde? Por el Espíritu Santo. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ciertamente muchas personas están pensando que Cristo no ha venido porque no están viendo que Cristo ya ha suprimido. Pero hay muchos hermanos que ya no tienen el mismo comportamiento que tenían cuando estaban falta de conocimiento. Hay muchos hermanos que verdaderamente han sido transformados, han cambiado. Hay en verdad muchos hermanos que por la palabra de Dios son una nueva criatura. Esto quiere decir que toda la potestad, la autoridad y el dominio está sobre ellos. Y han bajado los deseos de la carne hasta la planta de sus pies, destruyendo a aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que tenía el poder de la muerte estaba bajo pecado. Y al estar bajo pecado estaba bajo la ley de Moisés. No había entendido. Pero ahora, entendiendo el justo juicio de Dios y la divina gracia de Dios para esas personas, ya la muerte ha sido quitada, ha sido destruida, porque el pecado fue quitado, porque la ley fue abolida. Cuando se comprende esto, se le da todo el poder, toda la gloria, toda la honra al Dios eterno. Por supuesto, en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo es destruida la muerte? Mira, analiza muy bien. Segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11. Cuando nosotros leemos segunda a Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Señor nuestro. Y ahora, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Pues ahora, con la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito. ¿Cómo se aparece Cristo bendito? Por medio del Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama: Abba Padre. ¿Qué pasa entonces? Nosotros entendemos que somos inmortales. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos la carne, sino el Espíritu justo hecho perfecto que está dentro de este cuerpo. Este cuerpo y todos los cuerpos del mundo, por mucho que quieran que permanezcan mucho más tiempo en la tierra, todos van a volver a la tierra de donde salieron. Porque eso que se le dijo al primer Adán, siempre lo van a tener.
Pero en el segundo Adán, nosotros resucitamos de entre los muertos, porque no somos la carne, sino el espíritu. Así que el cuerpo regresa al barro de donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Muy importante lo que el Señor hoy nos está aclarando. Así que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y cómo se destruye la muerte? Cuando se destruye el pecado. Porque cuando se destruye el pecado es porque ya no hay ley. Porque el pecado hay por la ley. Por la ley entra el pecado y por el pecado la muerte. Así que donde no hay pecado, no es necesaria que haya la ley. ¿Y la ley para quién es? Para el parricida, matricida, todos aquellos que viven solamente en el deseo de la carne. Más que el que está ya en Cristo, ¿verdad? Ha dejado o apartado sus carnes con su deseo. O sea, ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Por eso desea menos las pasiones vergonzosas de la carne. Ahora bien, en estos siglos venideros que nosotros acabamos de entrar, según Hebreos capítulo 2, 1 al 18, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira, ya nosotros conocemos la gracia. Los que ya conocen la gracia del Señor saben que tienen una salvación grandísima. ¿Por qué? Porque el hombre joven le preguntó al Señor. Y desde que le preguntó eso, en el año allá 33 de nuestra era cristiana, y le preguntó, Señor, ¿qué puedo hacer para entrar a la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple los 10 mandamientos. Y para ser perfecto, usa de la justicia social. Practica sedaca. Y con eso ya serás perfecto. Así que dice, ¿cómo podemos entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos no saben que solamente cumpliendo los 10 mandamientos ya tienen el reino de Dios ganado. Y no lo saben. Entonces van a una congregación donde viene el ministro y le dice, no, que no puedes usar arito, no puedes usar el pantalón, tienes que usar la falda o vestido, etcétera, etcétera. Mandamientos y doctrinas de hombre que no tienen que ver nada con la salvación. El Señor fue claro y específico cuando le dijo al hombre joven, cumple los 10 mandamientos y tendrás la vida eterna. Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud, desde mi niñez. ¿Qué debo de hacer? ¿Algo más? Sí, vende todo lo que tiene y participa de la justicia social ayudando a los pobres. Y ven y sígueme. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esto lo dijo el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ejemplo, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos por el Espíritu Santo, con señales y prodigios diversos, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mira qué tremendo y qué bonito es esto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Dios se acuerda de todos los hombres, pero al Hijo del Hombre que está en vosotros, por el Espíritu Santo que está en vosotros, Dios mismo los visita. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Para algunos, todas las cosas no le han sido sujetadas a Cristo. Por ejemplo, hay personas que dicen que ellos tienen libre albedrío. Yo pienso, primero, el libre albedrío significa libertad de pensamiento, o sea, tu forma de pensar, según el diccionario. Pero para mí ya no existe libre albedrío. ¿Y por qué? Porque con el conocimiento que yo tengo y sabiendo que es Dios el que pone el querer como el hacer, sabiendo que es Dios el que guía mis pasos, el que aprueba mi camino, el que hace que las cosas subsistan, el que predestinó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Entonces, ¿cómo puedo yo gozarme de un libre albedrío? Sabiendo esto. Entonces comprendo que ya no tengo libre albedrío. O sea que yo puedo pensar y decir, mañana en la mañana estoy ahí. Pero si Dios no quiere que yo en la mañana esté en ese lugar que dije que iba a estar, entonces no voy a estar. Porque Dios tiene preparado planes para todos. Ahora, si Dios tiene preparado los planes para todos, prefijó el tiempo de los hombres, el lugar de su existencia, pone el querer como el hacer por su buena voluntad, tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca, como yo, sabiendo esto, puedo decir que hay libre albedrío. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque sería una falta al conocimiento que yo tengo. O sea, una blasfema en contra de Dios. Así que para mí ya no existe libre albedrío porque tengo el conocimiento, pues que es Dios el hacedor de todas las cosas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, al Cristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Mira esto, qué tremendo que está aquí. O sea, que cuando conoces la gracia de Dios y sabes que eres inmortal, porque no eres el cuerpo, sino el espíritu. Ojalá yo hubiese conocido esto cuando estaba en el vientre de mi madre. Imagínate tú, que yo hubiese conocido esta gracia. A nada le hubiese tenido temor, mucho menos a la muerte. ¿Por qué? Porque sabiendo esto, que soy inmortal y que simplemente salgo del cuerpo, me voy de viaje y luego Dios me envía a otro cuerpo, como lo hizo con el profeta Elías en el cuerpo de Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Imagínense ustedes que nuestra mente acepte esto como una realidad, porque es una realidad, pero nuestra mente está siempre defendiendo al cuerpo. No quiere que el cuerpo muera, quiere permanecer más tiempo. No ha entendido porque no se le educó para comprender que no somos el cuerpo, que somos un espíritu hecho perfecto que está dentro del cuerpo y que ese espíritu regresa a Dios que lo dio en el tiempo señalado por el Padre. Pero no queda ahí las cosas, sino que tiene la oportunidad de volver en otro cuerpo, como lo hizo Elías en el cuerpo de Juan el Bautista. Ahora imagínate tú, si nosotros todos tuviéramos esta conciencia, ¿qué no haríamos para que este mundo cada día estuviera mejor en vez de peor? ¿Por qué? Porque sabiendo que voy a volver a este mundo, ¿cómo deseo volverlo a tener? Muchísimo mejor. Y con las nuevas ideas que cada día traemos, porque todo lo que está creado fue hecho de lo que no se veía. Y Pablo nos habla también de la familia que está en los cielos. O sea que si las familias que están en los cielos son semejantes a nosotros en el espíritu, pero participamos también
con el cuerpo angelical. Entonces, y lo que hemos hecho aquí, lo hemos creado de lo que hemos visto, como hizo Moisés con el templo que construyó luego Salomón. Imagínense ustedes que todo lo que hemos hecho aquí es creado de lo que pudimos ver, visto anteriormente. No le tendríamos miedo nunca a la muerte, jamás. Nos gustaría, como de hecho está escrito aquí en Hebreo, en el capítulo 2, en el versículo 9. Entonces dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Cristo coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, por este trono de la gracia, gustase la muerte a todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, este es Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, como nos ha llevado a nosotros, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, como en su efecto Cristo padeció como ejemplo para nosotros. Porque el que santifica, el cual es Dios, y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es lo que conocíamos como diablo, que hoy sabemos que es la carne. Muy importante, benditos y benditas de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que el diablo quedó destruido. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participamos de carne y de sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tiempo pasado. Porque ciertamente nos socorrió y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como doctor José Gregorio Hernández, Chinita, ¿me entiende? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Sino que socorrió, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, no vino a socorrer al espíritu, sino a la carne. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de Dios,
hablamos de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo. Dios se manifestó 3 veces y es uno solo. Ahora, por agradecimiento a aquel que entregó su vida por nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros damos gracias a Dios en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito, que debe quedar en nuestros recuerdos, en la humanidad y en los cielos, por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios se preparó un cuerpo, se glorificó en él para que tú y yo, por medio de la fe, fuésemos salvos. ¿Salvo de qué? De nuestra ignorancia, de nosotros mismos, porque nosotros mismos padecemos por falta de conocimiento. El espíritu de sabiduría y de revelación están en nuestros corazones. Así también está escrito en Efesios, en el capítulo 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo de la misma manera. Queridos hermanos, algo muy importante que tenemos hoy que saber es que hay persecución de los cristianos en muchas partes del mundo. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros y que el ángel del Señor acampa a nuestro lado. Nosotros tenemos que entender que Dios es el Todopoderoso, el Eterno, y su Hijo amado se presentó como el Señor. Por eso nosotros no llamamos a nadie Señor, sino que le decimos bendito o, en su efecto, bendita de Dios. Entonces, ¿qué pasó con el señor Miguel, señor Francisco, señor Alberto? Fue eliminado de nuestro vocabulario. ¿Para qué? Bueno, para que cuando nosotros digamos, anoche hablé con el Señor, todos entendamos que hablamos con Cristo. Anoche vino el Señor a visitarme. Y cuando hablamos que vino el Señor a visitarme, automáticamente sabemos que hablamos de Cristo y que Cristo es Dios. Y que Dios es el Espíritu Santo se manifiesta en vosotros. Por eso es muy importante que para que no le demos lugar a todos estos personajes que son contrarios a la fe que es en el Señor nuestro Dios, nosotros quitémonos el vocabulario de la boca de estarle diciendo señora este o señora aquella. No, digamos, les aconsejo que le digamos como Dios lo dice en Isaías capítulo 65, 15 y 16, que dice, los que se bendigan en el Dios de verdad se bendecirán. Por eso yo digo que yo soy un bendecido y estoy seguro que ustedes son benditos y benditas de Dios. Y el Señor es el Señor Cristo bendito. Y el Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el único, inmortal, invisible. Y así estoy seguro que nos vamos a ir entendiendo mucho mejor. Y que no le vamos a dar lugar absolutamente a nadie en el planeta, sean israelitas, islámicos, sean chinos, rusos o americanos o de cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, a malinterpretar nuestra fe, que es en el único Dios verdadero, invisible, inmortal. Ese no tiene excusa, o nadie va a tener excusa para ir contra ellos. Muy importante lo que estamos hoy conociendo en estos siglos venideros. Así que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Cristo bendito, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Yo tampoco. Siempre estoy dando gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor
y Salvador, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que le creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra, según Romanos 1:16, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿La iglesia es un lugar celestial? Sin duda que sí. ¿Está Cristo sentado en el trono de la gracia? Sí. O sea que el Espíritu Santo de Dios es Cristo y mora en vosotros. Sí. ¿Vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo? Sí. ¿Nosotros estamos a la diestra de Dios? Sí. Sí, vamos comprendiendo. Muy importante eso. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los siglos venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio poder y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios. El templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Todo eso está en ti. Y solamente por el creer. Sí, por fe. Mira qué tremendo es esto. Ahora bien, como tenemos fe, tenemos que estar en los antiguos rudimentos. En ninguna manera. En ninguna manera. Mira cómo está escrito. Hebreos capítulo 1, 6 al 15. Queridos hermanos, estén muy atentos a esta bienaventuranza, porque tú eres heredero de esta promesa y tú estás recibiendo hoy, porque yo como ministro del Señor, como abogado, defensor en el tribunal de Cristo, te anuncio que este Nuevo Testamento se ha abierto y que tú eres coheredero con Cristo y heredero de Dios de esta promesa. Por eso, mira lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo fue en el siglo I, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo de agua. El bautismo de agua es un rudimento, es de las primeras enseñanzas. Por eso Juan daba testimonio diciendo: yo bautizo con agua, pero viene otro que, aunque viene después de mí, es antes de mí, que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso hoy el bautismo nuestro es el bautismo del conocimiento por el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Se despertó y entiende, entonces ya no necesita un chorrito de agua ni un chorrote de agua. Ya simplemente por el conocimiento empieza a obedecer los 10 mandamientos de Dios, y esto es actuar en Cristo Señor nuestro. Amén, bendecido. De la doctrina del bautismo de agua, de la imposición de las manos, no necesito que vengas de China hasta aquí para ser sanado. No, desde ya, solamente declarando desde aquí, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Yo, desde ya, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe ha sido hecho. Y ya he recibido de muchos hermanos que me han dicho: bendecido verdaderamente, no deje de dar esa manifestación de bendiciones al finalizar el live, porque y en los estudios, porque verdaderamente que hemos recibido fortaleza en nuestra debilidad y hemos recibido sanación en nuestras enfermedades. No lo digo yo, ellos dan testimonio de eso.
Y por eso clamo, papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Amén. Así que Bendecido, la bendecido, doctrina de permiso. bautismo, de la imposición de manos, no tengo que ponerte las manos. Una palabra de mí bastará, porque en mí está el Espíritu Santo de Dios y Dios me dio potestad para hablar de esta forma. De la resurrección de los muertos. Mira, ¿qué tengo yo que decir de la resurrección de los muertos? Si Cristo resucitó y es la primicia de los que durmieron, entonces todos nosotros resucitamos juntamente con Él. Ahora, si unas personas piensan que se van a ir por el infierno, allá ellos. Pero tú lo que tienes que pensar es que tú te vas con Dios. ¿Por qué? Porque tú le estás creyendo a Dios, y como tú le estás creyendo lo que Él dice, ya tú sabes que Cristo resucitó de los muertos para nosotros resucitar juntamente con Él. Hermano, pero es que yo me he portado mal. Ajá, ¿y tú crees que todos no se han portado mal? Entonces nadie fuera para el cielo, pero la carne va para el barro de donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Así que dice, de resurrección de los muertos y juicio eterno. No estemos condenando a nadie. No, que vos que nunca, porque para este tadeito para acá atrás. Entonces, como dice en Gálatas 6:1, que dice que corrijamos con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que nosotros también seamos tentados y pasemos por lo que los hermanitos están pasando y caigamos en la tentación. Por eso no debemos estar juzgando a nadie, como dice en Mateo 7:1. Nosotros a los únicos que vinimos a juzgar fue a los ángeles caídos. O sea, ministros incompetentes, los que están hablando una doctrina diferente, esos son ángeles caídos. Ángeles que verdaderamente se le quitó la vestidura angelical, se hicieron un espíritu, se metieron en estos cuerpos para hacer ayuda idónea, para ser ministros competentes, pero tienen el espíritu dormido o lo han puesto a su conveniencia terrenal. Y como el espíritu no ha hecho nada ahí, simplemente tienen que pagar conforme a sus hechos. Por ejemplo, un sacerdote que esté enseñando a la grey a adorar imágenes y a faltar el respeto al segundo mandamiento, que mañana vamos a hablar del segundo mandamiento, se los voy a subir en unos videos, así que estén siempre también buscando ahí en mi estado de aquí de TikTok para que ustedes puedan compartir y oír todos los estudios que ahí hay, que hay muchos estudios muy buenos y que pueden compartir con otros hermanos. Si tú le dedicas tiempo a esto, puedes apostar que tú le vas a enseñar a los pastores, a los curas, a los sacerdotes, porque lo cierto es que muchos de ellos han agarrado la Biblia por agarrarla porque no están escudriñando bien las escrituras, sino que lo que dice el otro, ellos lo repiten. Lo que dijo el otro, ellos lo repiten. Entonces, ¿qué ha pasado? Que traen el mismo pasto verde, seco. No le dan un pasto verde a la grey. Entonces, el Señor dice en Jeremías 33:3, que ellos lo repiten mucho. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tenemos que clamarle? Es a Dios. Si nuestros padres terrenales nos enseñan a adorar imágenes, nosotros leyendo la Éxodo 20, del 1 al 5, nosotros tenemos que decirle a nuestros padres, papi, mami, mira, aquí dice que no debemos de adorar imágenes, nosotros estamos deshonrando a Dios. Y es mejor primeramente honrar a Dios y a la iglesia, ¿verdad?, que hacer lo que ustedes están haciendo, porque ustedes le están causando un mal a mis hijos y a los hijos de mis hijos por generación. Claro que sí. Entonces esa cadena hay que romperla, según Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Así que, queridos hermanos, pongámonos las pilas y clamemos a Dios, que Dios pues nos dará toda la sabiduría para interpretar bien las Sagradas Escrituras. O sea, no agarrarla por agarrarla. Si a mí me llega a mí un ministro, no, tú estás loco, que cómo vas a decir que el diablo quedó destruido. Ajá, ¿y tú para qué quieres tener el diablo vivo? Si tú lo tienes vivo y tú lo tienes contigo, allá tú. Pero yo me siento muy bien con la luz de Dios que está en mí.
O sea, la luz de Dios a mí me alumbra. Ya no hay diablos conmigo. Si tengo una leve tribulación momentánea, sé que quien me la ha producido es Dios. ¿Por qué? Porque Job lo dijo. ¿Y qué más tribulaciones de las que le pasaron a Job? ¿Y qué dijo Job? Dios me dio, Dios me quitó. Bendito es el nombre de Dios por siempre. Y en todo eso no se halló mal en la boca de Job. Y esa es la verdad. Si Deuteronomio dice 32-39 que Dios es el que enferma y es Dios el que sana, por algo está enfermando, a lo mejor nos está llamando la atención, y como Él tiene el poder de sanarnos, entonces a Él no le cuesta nada ponerte la enfermedad y darte de una vez la cura. O sea, solamente porque te está llamando, porque dice en el libro de Hechos 14-22 que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos. Entonces, si Dios nos va a llamar por una enfermedad, por una tribulación momentánea, bueno, nosotros siempre vamos a estar ahí. Pero recordemos que para que no vuelvan otra vez las tribulaciones momentáneas, debemos de ir superando los obstáculos. ¿Y cuáles son? Bueno, si usted va para el colegio y le ponen un examen y usted lo pasa, no le vuelven a hacer ese examen. Entonces, pero lo ponen a estudiar otro. Llegó al liceo y pasó en secundaria el examen, ya no le vuelven a poner ese examen. Y cuando entró en la universidad y salió de la universidad y pasó el examen, ya usted lo que va a trabajar. Y nosotros hoy hemos salido de la universidad y estamos trabajándole a Dios. Estamos con Él. Y ahora nos toca como hermanos mayores más bien ayudar a los hermanos que van llegando. Y asimismo los hermanos menores ayudan a los hermanos por venir. Y es una cadena imparable. Es una cadena inmortal. Es para siempre. Y lo demostró Cristo. Cristo desde el año 33 y hasta ahora no sigue hablando Cristo. No está en la palabra de Dios, y aunque la quieran callar, y aunque vengan y quemen todas las Biblias, y aunque vengan y quieran tapar las bocas, sigue rodando. Es más, mientras más la quieren callar, más. Miren, yo no conocía a Charlie King y la labor que estaba haciendo, y ahora lo conozco y sé de todo lo que estaba hablando, pero no fue sino hasta después que lo desvivieron. Y hoy se conoce más a Charlie en todas partes del mundo que lo que se conocía de él mientras estaba vivo o mientras que estuvo en su país. Ahora, lo que quiero decir con esto, que lo mismo ocurrió con Cristo. Lo desvivieron para callarle la boca. Pero hasta el día de hoy, más bien, más cristianos hay. Y de hecho, la misma inteligencia artificial dice que la mejor doctrina, la mejor enseñanza es la cristiana. ¿Por qué? Porque la doctrina cristiana es más social. Hay más justicia social. O sea, la dedicación al amor. La dedicación es a la familia funcional. ¿Ves? Y todo aquel que está en contra de los principios, entonces no le gusta, porque en su propia concupiscencia, no han leído Romanos capítulo 1 del 18 al 32, pero específicamente ahí en el 28, dice que es Dios el que los entrega a esas pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Bueno, porque sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de los padres de sus padres por generación fueron engañados por maestros o falsos maestros que les enseñaron una doctrina diferente a la que Dios nos enseña. Y la que Dios nos enseña es que no debemos de adorar imágenes. Y eso trae consecuencias. Por eso mañana voy a hablarles otra vez de este segundo mandamiento. Es muy importante que a todos nos llegue. Y lo voy a repetir y a repetir para que todos lo oigan, todo el que pueda. Por eso les pido, les suplico, queridos hermanos, que me ayuden, que me colaboren con seguir, comentar, compartir. Dale al corazoncito.
tú le das al corazoncito, tú le das, haces un comentario de 4 palabras, tú le das a guardar y tú le das a compartir, y entonces la plataforma está diciendo, wow, verdaderamente esto gusta a la gente, y se lo envía a otras 200 personas, y de esas 200 personas, con el favor de Dios, todas pues hagan lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar, bendecido? Que te vas a hacer viral. A mí no me importa mucho eso. Lo que más me importa es que cuando la persona se hace viral, le llega a muchísimas más personas. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Como dice en 1 Corintios 15:58, Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Así que imagínense ustedes después, por la misma provisión que da TikTok a través de también estos medios, nosotros podemos hacer mucho servicio social y ayudar a muchos hermanos. Y por supuesto, primeramente, la familia de la fe, los que están metidos en estos live, los que están constantes en estos live. Y todo eso se va a ayudar a todos los hermanos. Para eso es eso. Así que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros estemos activos aquí en este hilo espiritual, en esta comunión con Dios. ¿Dónde estamos nosotros? En Hebreos capítulo 1, 6 al 15. Tenemos que dejar los rudimentos. Así que no podemos estar hablando juicio eterno, este se va para el infierno, aquel se va para el cielo. No, ese no es el vocabulario de creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Porque ese no es el vocabulario de Cristo. El vocabulario de Cristo es que todos se van con Él. Ese es el vocabulario de Cristo. Porque si no, no le hubiera dicho al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Ciertamente a nosotros no nos los permite. Ciertamente a nosotros no nos permite ni bautizarnos con agua, ni poner imposición de manos, ni hablar de resurrección de los muertos, ni mucho menos de juicio eterno. ¿Estamos activos ahí? Amén, lo recibo. Muy importante. Ahora bien, dice, porque es imposible, queridos hermanos, oiga aquí, preste mucha atención, porque es imposible hoy ha estado la electricidad, bueno pues, ¿estamos activos? Sí. Amén. Tremendo bajones. Amén, permiso bendecido, permiso para decirle algo que oí. ¿Oyó? Sí, muchos bajones han habido hoy. Sí, pero déjeme explicarle algo, que las dos citas cuando la estaba pronunciando. Amén. Usted dijo Hebreo 1 hasta el 6, ¿eh? Hebreo 6:1 para el que está oyendo. ¿Ya me entiendes? Ok. Entonces estamos en Hebreo capítulo 1 de 6 al 15. Decimos que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina del bautismo de agua, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haríamos si en verdad Dios nos lo permite, pero a nosotros ya Dios no nos lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, nosotros hemos sido iluminados por la gracia de Dios.
y gustaron del don celestial, o sea, el regalo que viene del cielo, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Nosotros no estamos llamando Espíritu Santo ven a mí, no. Ya nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en vosotros. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto es el poder del siglo venidero. ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16, la palabra. Así que si recayéramos, no podríamos ser nuevamente renovados. Así que, queridos hermanos, estemos firmes en la fe. Para atrás, ni para coger impulso. Tenemos que ser constantes en la obra del Señor. No podemos estar como el agua del mar para allá y para acá. No. Afirmando el corazón con la gracia, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. Qué bueno es afirmar el corazón con la gracia. Tenemos que afirmar el corazón con la gracia. ¿Por qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero en los que estamos y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, a burla. No podemos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es aprobada, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Muy importante, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, oído, muy importante, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por esto yo hoy clamo: gracias, Padre, por tu amor, Padre mío, papi lindo, inefable. Y la amada, de la misma manera. Amén, lo recibo. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. En los siglos venideros, tú brillas aún más que el sol, con la luz del Dios bendito que mora en tu corazón. Gracias, Dios, por este año de revelación que le diste a tu rebaño por tu Cristo, el gran pastor. He aprendido cosas grandes, maravillosas de Dios,
misterios ya revelados que el Señor nos regaló. Palabras que te hacen libre y que están llenas de amor. Solo tienes que seguirle y verás su resplandor. Desde el 2013 hasta el 2025, las leves tribulaciones han sido momentáneas. Y así seguirán siendo. Porque aún si salimos del cuerpo, sabemos que regresamos a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Romanos 8, 31 y 32. Los amo mucho, amada Madre Iglesia. Benditos y benditas de Dios. La mano de mi Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recuerden, como siempre les digo, que busquen un lápiz y papel o bolígrafo y cuaderno para que tomen notas del título y de las citas bíblicas y luego lo transcriban de la Biblia al cuaderno para que tengan un librito. Mira qué importante. Esto era un cuaderno, pero ya no es un cuaderno, ahora es un librito. ¿Ve? Ahora es un librito. Y este librito tiene una información súper agradable porque es de la Biblia al cuaderno. ¿Y qué pasa? Que te queda en tu mente y en tu corazón puesta. Entonces ya nadie te va a engañar. ¿Y por qué nadie te va a engañar? Porque el mismo Dios lo dijo. Y pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, aunque seré propicio a su injusticia. Como dice Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Por eso nosotros andamos así, ¿ves? En un hilo espiritual con Dios, ¿me entiendes? Lo más recto posible, lo más recto posible. Estoy seguro que Dios va a manifestar grandes bendiciones económicas para que nos pongamos al día con todos y haya una armonía en los corazones de todas las personas del mundo. Porque aunque no creamos muchas veces, el poder económico es el que hace que las personas pues no estén cumpliendo su labor como deben cumplirla. Pero recibo en el amor de Dios pues que Dios nos tiene preparados cosas extraordinarias. Los amo mucho, amada, en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Benditos todos ustedes, santos y benditas de mi Señor. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y las princesas de Dios? Amén. Los hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, si usted es hijo o hija del Rey de Reyes, usted es un príncipe, usted es una princesa de Dios. ¿Ven? Porque es hija e hijo de un rey. Así que, por la potestad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Sí, lo recibo en el amor de Dios y recibo que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que te presento delante del Señor limpio, puro, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, como una virgen pura a Cristo. Y que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Amén, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes, amadas. Con el favor de Dios, en el nombre de Cristo, nos vemos mañana por este mismo Amén. Hasta mañana, amada. Abba Padre.